da muchísimo gusto tenerte, Chabela. Es un placer estar contigo el día de hoy. Gracias por aceptar el permitirme entrevistarte y tener esta conversación contigo y hablar de lo que fueron las meditaciones para los niños y de qué forma a Gael le han ayudado. No sé si quieras hablar, describir a Gael, cómo es, cuántos años tiene, para que el público tenga una idea que las meditaciones para los niños funcionan a toda edad. Así que adelante, me da muchísimo gusto y te agradezco el tiempo que me estás dando para conversar el día de hoy. Hola Marifer, pues muchísimas gracias también a ti por haberme invitado. Mira que estas cosas del universo son mágicas y fíjate que yo estaba preocupada por mi hijo. Es un niño que de alguna manera le habían diagnosticado un poco de impulsividad, no era hiperactividad. Entonces sí estaba preocupada por él porque en esta situación de este confinamiento pues empezó a manejar cuadros de ansiedad y yo estaba preocupada por él. Entonces te encontré en un programa con la maestra Ana Luz y de ahí te seguí y es por eso que llegué a las meditaciones de mi hijo, pero fue por esa preocupación que yo ya tenía. Mi hijo tiene 7 años con 11 meses, ya va a cumplir 8 y de alguna forma él sí ha estado por su edad, porque pues como cumple 8 en noviembre, en los grupos ha estado un poco rezagado, porque los demás niños ya tienen 8 cumplidos y él pues tiene 7 y medio. Entonces siempre como que fue ese estar en los grupos de decir, es que yo soy el pequeño, yo soy el pequeño, yo soy el pequeño. Vive en una casa donde los 3 somos adultos, mi esposo, mi hijo que tiene 19 años, entonces él era el más chiquito. Y así se considera. Pero fíjate que después de estas meditaciones, lo que le ayudó mucho fue a madurar. Me encantó que de un día para otro, con las meditaciones, él cambiara su manera de verse. Entonces él ya era más independiente. Sí me ayudaba en la casa, pero era el decirle, Gael, haz esto, Gael, haz esto otro. Y después de que empezamos a trabajar las meditaciones, él empezó a cambiar esa manera de su independencia y de decir, ahora, si mi mamá está haciendo esto, entonces ya iba y ya me decía, mamá, ya puse los platos, mamá, ya traje los vasos, o mamá, ya saqué la basura. Esa fue una de las cosas que más cambiaron en Gael con las meditaciones. Un cambio súper positivo. Sí. ¿Y qué otros cambios tú notaste en Gael? También es más abierto. Ya lo era, él era muy abierto, pero con estos meses que hemos estado pues encerrados, también por lo mismo que empezó a sentir esa falta de querer expresarse, de decir las cosas. Sí hablaba, pero obviamente no decía cómo se sentía. Entonces, como insisto, al estar con los adultos, tal vez nosotros le reflejábamos eso, ¿no? El no decir que nosotros nos sentíamos con ese miedo, con esa sensación de saber qué va a pasar, entonces se lo transmitíamos. Y con las meditaciones yo sentí que se empezó a abrir más, que empezó ya nuevamente a querer reír, a brincar, a disfrutar, estar con su perrita, porque tiene una perrita. Entonces eso fue lo que le ayudó mucho. Excelente. Fíjate que ese fue ese cambio. ¿Y qué te ha compartido Gael sobre las meditaciones? Porque la verdad yo sí vi los cambios, porque Chabela inscribió a Gael en las 2 series de meditaciones que he tenido, y son grupos diferentes, son chicos diferentes, y la verdad de cómo se adaptó Gael a los 2 grupos fue sensacional. Me acuerdo que era uno de los primeros que entraba al grupo, muy aplicado, sentadito, algo que
y ahorita te voy a dejar que contestes la siguiente pregunta, pero algo que me han venido diciendo muchas mamás es que mis hijos no se concentran en la escuela. Y ahorita en escuela en línea les cuesta mucho trabajo. Y bueno, uno pensaría que niños de 7 años, de 6 años, no pudieran aguantar ni siquiera media hora. Y sin embargo, las 2 horas, si no se quedaba dormido, porque es algo que también vi muchísimo en Gael, que él disfrutaba la meditación. Me acuerdo, creo que eran las primeras que se quedó así como diría mi abuelita, súbito, ¿no? O sea, no despertó, no se movió. Y yo decía, wow, o sea, cómo la meditación, la tranquilidad puede hacer algo en un niño de 7 años, ¿no? Pensamos que en los adultos quizás, pero en los niños. Entonces es algo que a mí me impactó muchísimo de Gael desde el principio, con qué seriedad tomó las meditaciones. Y eso quiero enfatizar, que a veces sobreestimamos a nuestros propios hijos, especialmente cuando son pequeños, que no van a aguantar, no lo van a hacer bien, no van a poner atención, y sin embargo, creo que eran los que más destacaron, los pequeños, los que participaban más, los que estaban más emocionados, los que estaban listos para su meditación. Así que realmente el ver a Gael madurar y sanar, sí, porque niños a esa edad ya tener ansiedad no, o sea, no, me cuesta trabajo verlos así. Sin embargo, las meditaciones pueden hacer grandes cambios. Bueno, cuéntame, ¿qué te ha contado Gael de las meditaciones? Fíjate que yo, ahora sí que antes de que te comente de él, yo estaba muy mal informada sobre lo que era meditar. Entonces, yo tenía la idea de que meditar era simplemente poner en blanco tu mente y tardarte 30, 40 minutos y yo decía, es que yo no puedo. Entonces empecé a entrar en esto de la programación neurolingüística y ya me empezaron a cambiar esa descripción, ¿no? La definición, perdón. Entonces, ya ahorita con las meditaciones que empezó a estar Gael, yo también dije, ya tengo que hacerlo. Cuando empezó Gael con las meditaciones, lo seguí haciendo yo, y llegó el día en que Gael se dio cuenta que mis meditaciones las hacía a las 6:30. Pero yo decía, es que tiene que estar cansado, o sea, ¿cómo lo voy a levantar y todo? Y me dice un día, mamá, ¿y por qué no me levantas para que yo medite contigo? Y me quedé diciéndome, ¿pero qué no estás durmiendo? ¿Cómo te das cuenta? Y me dice, es que quiero meditar contigo. Entonces, no sé si contesta tu pregunta, pero vamos de una cosa que yo era la que ponía la barrera, y como él ahorita, después de esta situación, él es el que me dice, quiero meditar. Porque los niños de ahora es parte de... O sea, ya es como si... Yo lo comparo como lavarse los dientes. O sea, el lavarse de los dientes ya está en nosotros, ¿sabe? Lo necesitamos. Y las meditaciones ya están en la programación de los niños. Sí. Qué padre que a los 7 años y medio ya aprenda, para que él comience a manejar su propia emocionalidad y no tenga que estar luchando a los 25 para poder descifrar cómo se siente. Excelente. Exacto. Entonces sí, la verdad me quedé yo como diciéndome, qué egoísta me sentí cuando él me dijo. Y obviamente no es decir,
los vamos a tener media hora. No, pero a lo mejor los minutos que ellos realmente quieran, porque te digo, no fue que yo fuera y lo despertara, correcto, sino que él vino y se acercó a mí. Entonces al siguiente día, pues voy, que le hablo, estaba muy dormido y ya me vine a mi cuarto y seguí haciendo lo mío y al poco rato, pues ahí viene. Entonces ya viene y se sienta y ya lo empieza a hacer igual que yo. Digo, eso fue lo que más me impactó, porque como decimos, a veces minimizamos las cosas de los niños y en realidad ellos pues nos llevan ese camino por delante, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuéntame, ¿qué es lo que más le gustó a Gael de las meditaciones? Lo que le gustaba mucho era que cuando terminabas tú de llevarlos con la meditación, le gustaba mucho el pintar y lo que más le agradó fue el pintar con los dedos. Porque también, obviamente, nosotros como mamás cometemos ese error, ¿no? De decir, no, es que se va a ensuciar la ropa, es que va a ensuciar las cosas, lo que ponemos pretextos. Entonces a él le gustó mucho el hecho de sentir la pintura en las manos y tratar de llevar y hacer los dibujos, eso fue lo que más le gustó. Y hasta ahorita, cuando él lo quiere hacer, pues me doy cuenta que va y lo agarra. Excelente. La semana pasada le dejaron de tarea una maqueta. Entonces empezó a hacerla. Y solito él fue a traer la caja y que los palillos y que la pintura. Y estaba de lo más relajado, acostado en el suelo y pintando y que mamá quiere un algodón para las nubes. Y entonces como que, insisto, todo esto de las meditaciones sí le ayudó a hacerse independiente, como que le abrió esa parte de la mente. Excelente. Y bueno, también algo que noté, la diferencia, porque yo había tenido ya grupos anteriormente, solamente los niños, definitivamente el haber hecho las meditaciones contigo también creó un vínculo, no de apego, no es de que ya quiero tener a mi mamá aquí, sino ese vínculo energético de decir, aquí tengo a mi mamá, pero todo está bien. O sea, sí. Entonces, el hacer las meditaciones con mamá o con papá definitivamente crean un vínculo energético que, obvio, no lo estamos viendo físicamente, pero los niños vibracionalmente lo están sintiendo. Así que sí. Muchísimas gracias, Chabela. Me va a encantar seguir escuchando los caminares de Gael, de la forma en cómo ya va a cumplir 8 años, entonces ya está creciendo y definitivamente me da muchísimo gusto que las meditaciones hayan hecho muchas gracias. Un cambio tan grande en la vida de Gael y bueno, en la tuya también. Sí, muchas gracias y te comparto que después de que terminaron los días de meditaciones, se llenaba conmigo de detalles. Entonces compré rosas, estaba en un jarrón y me decía, mamá, vete a tu cuarto. Y ya yo venía a mi cuarto y encontraba la flor encima de mi cama con una cartita y que decía, te amo, mamá. Y ya después, mamá, checa tu correo. Y ya porque le enseñaron en la escuela a mandar correos, sí, mamá, te amo. Entonces sí, la verdad me llenó mucho, mucho de amor. Muchísimas gracias. Y bueno, es realmente... No soy yo la que les recomienda las meditaciones, sino escuchando a Chabela, tal vez tu mamá, tu papá tengas una situación similar a la que tenía Chabela anteriormente y te invitamos a que te inscribas en las próximas meditaciones y va a ser un honor tenerte en el grupo. Muchísimas gracias, Chabela, desde Puebla, México. Exacto. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias por habernos escuchado y espero escuchar de ti pronto para que tus hijos también tengan esa experiencia de vivir las meditaciones para los niños. Nos estamos viendo y nos vemos hasta la próxima. Gracias.